Bueno, señor presidente, hace tiempo que discutimos acerca de la unidad anticorrupción, han cambiado muchas cosas. Lo que no ha cambiado han sido las preocupaciones mostradas por los ciudadanos en las encuestas del CIS, siguen siendo el paro, la economía, la corrupción y los partidos políticos. Hasta hace muy poco tiempo, esos cuatro ámbitos aparecían totalmente desconectados. De un lado estaba la economía, que había que sufrir poco más o menos que como en las estaciones del año, y por otro lado estaba el desempleo, que de alguna manera se había impuesto la idea de que era un problema individual, que había que vivir de forma aislada, y casi que cuando uno estaba a la cola del paro era porque había tomado decisiones individuales completamente erróneas. Entre estas dos visiones, la política con mayúsculas, parecía tener poco que hacer, de tal manera que al final encontrábamos representantes institucionales que decían que no podían oponerse a lo que sucedía con la economía y luego les veíamos afanarse en aplicar políticas de austeridad. Y claro, esto necesariamente generaba cierta desconfianza, se inoculó el virus de la sospecha, porque la gente veía que lo estaba pasando mal al tiempo que los representantes institucionales no renunciaban a ningún tipo de privilegio. Y ahí es donde la corrupción tiene un papel fundamental, porque, entendido de una cierta forma, era completamente funcional a lo que estaba sucediendo. La corrupción, por un lado, se presentaba tan inevitable como podía ser las estaciones y el cambio del clima. Parecía que era una cosa extendida, pero que no se podía evitar. Pero al mismo tiempo se asociaba a comportamientos individuales de representantes de casos aislados, como si fuese pues una cosa inconexa. Y esto era completamente funcional por una sencilla razón, porque situaba la corrupción en el plano de la pura moralidad. Y eso tenía un efecto. Primero, desconectaba la corrupción de sus efectos económicos, como si el paro no tuviese nada que ver con el despilfarro en redes clientelares, la falta de competitividad o la falta de impulso a nuevas iniciativas. Pero, sobre todo, al establecer ese plano moral, se equiparaba quien metía la mano en el cajón siendo representante político y aquel que, por ejemplo, hacía sus chapuzas porque, a pesar de estar cobrando el paro, no llegaba a final de mes. De tal manera que se instalaba la idea de que el que no robaba era porque no podía. Bueno, yo afortunadamente creo que una década después de la crisis sigue habiendo políticos que hablan de la economía como si fuese de la meteorología, que cuando nos hablan de la subida del precio de la luz nos la explican por las malas temperaturas, pero claro, cuando vienen las buenas temperaturas nos explican por qué no baja al mismo ritmo. Y estoy convencido de que a estas alturas usted sigue pensando, como cuando lo discutimos por primera vez durante el proceso de investidura, que la corrupción es cosa de casos aislados, a veces no fácilmente evitable, y sobre todo que no hay ninguna relación entre la cruz del paro y las caras de la corrupción. Yo creo que a estas alturas, y es lo que me gustaría plantearle, creo que la posición de su gobierno, que ya se ha expresado en contra de la creación de esta unidad anticorrupción, es menos relevante de lo que podría haber sido hace 2 años. Es mucho menos relevante también la posición que tenga el Partido Popular. Y le voy a explicar por qué. A mí me gustaría que ustedes hubiesen tomado en consideración las voces expertas que señalan la necesidad de un organismo independiente, elegido por esta Cámara, que no solamente fuese capaz de poner cortapisa a los casos de corrupción, sino sobre todo capacidad de prevenirlos, de hacer que la Administración funcione mejor, que eso es distinto de las cuestiones de la simple transparencia. Pero doy por hecho que esto no va a suceder así. Pero, insisto, no me preocupa, y lo podemos hablar con toda la calma del mundo, ya no hace falta, como sucedía hace unos años, que tuviésemos que gritar casi caso por caso de corrupción por la indignación que nos provocaba. Porque ya no vivimos tiempos de impotencia. Y aquí me voy a parar y me voy a disculpar porque me va a tomar un poquito de tiempo. El paradigma de la impotencia y del aislamiento se reflejaba muy bien en una novela, Solo en Berlín, en la que Elise y Otto Hampel se encontraban solos denunciando el régimen nazi. Habían perdido a su ser más querido y desde 1940 hasta que son detenidos en el 42, lo que hacen es escribir en tarjetas a mano, repartidas por lugares públicos para que viese todo el mundo, lo que estaba pasando con el régimen nazi, un régimen en el que, por cierto, ellos habían creído. Fueron sofisticando su método, fueron cada vez yendo más lejos para que la Gestapo tardase más tiempo en detectar cuál era el recorrido que hacían para ir a la fábrica. Tardaron 2 años en detenerlos, finalmente fueron condenados por socavar la moral de la tropa, pero fueron capaces de, sobre todo, señalar una cosa que era fundamental, ponerle palabras a un régimen que no era capaz de expresar el sufrimiento de las gentes de carne y hueso de las cuales se alimentaba. Afortunadamente, ya pasó el tiempo, aquí de vuelta otra vez en 2017, en el que los casos y las denuncias de corrupción eran cuestiones simplemente aisladas y, sobre todo,
las denuncias no llegaban a manos de quienes cometían las irregularidades, porque el problema del matrimonio Hampel era que habían conseguido repartir más de 200 tarjetas por todo Berlín, solo que la mayor parte habían sido recogidas por personas que las habían llevado directamente a la comisaría para que la Gestapo hiciese ese mapa y esa composición para detenerles. Afortunadamente, la economía ya no se ve como un problema meteorológico, porque ya sabemos que cuando llueve para todo el mundo, la crisis no. Y ya sabemos lo que nos cuesta la corrupción. Sabemos no solamente lo que cuestan los viajes lujosos de aquellos que, como Caunedo, tienen la suerte de tener unas tías que se llaman Aqua y Gest. Y sabemos también los hoteles en los cuales estuvieron los Renedo. Pero, sobre todo, sabemos el coste estructural que tiene la corrupción. Sabemos que, según la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, 48.000 millones cuesta la corrupción en costes de oportunidad. Y sabemos también que ahora ya nadie cree que los que nos decían que había que pasar del carbón al ratón, lo que realmente querían era cerrar la minería por un lado y luego montarse el caso Hitpa. Quienes nos hablaban de la sociedad del conocimiento nos llevaron al caso Marea. Y así con multitud de otros ejemplos. Afortunadamente, hoy la gente ya conecta lo que es el paro y la precariedad con esas cifras de corrupción. Insisto, la cruz del paro con los caras de la corrupción. Y aquello que intentaba hacer el matrimonio Hampel, que era simplemente añadir arena para que un proceso como el del régimen nazi se fuese cada vez dificultando, a estas alturas, ese sufrimiento de la gente que conecta el paro con la corrupción se convierta en algo capaz de frenar esa maquinaria. Por eso le digo que poco importa, voy terminando, por eso poco importa, señor Fernández, que su gobierno niegue la extensión de la corrupción, trate de bloquear las investigaciones, ningune el papel de las comisiones de investigación, y que presenten e inauguren una y otra vez, como hicieron con el UCA, la ley de transparencia, porque al final lo único que parece que son capaces de sacar adelante es la ley del silencio. Insisto, es irrelevante. Usted, si quiere, puede seguir queriendo gustar a quienes discuten si su logo es de una gaviota o un charrán, aunque luego de charranes tienen poco cuando se sientan en el banquillo de los acusados. Lo que está claro es que cada vez más gente va a coger una a una las denuncias de casos de corrupción y no los van a llevar a ninguna comisaría, los van a llevar a las urnas y a los tribunales.